La invasión comienza en la vasta extensión salpicada de estrellas de la galaxia. Los exploradores del Imperio Gortano habían observado durante mucho tiempo la Tierra. Sus informes hablaban de un mundo primitivo. Sus habitantes eran una mezcla de curiosidad y conflicto que luchaban con sus propias disputas internas. Era una especie con potencial, pero que aún tenía que desbloquear el alcance completo de sus capacidades. El Imperio Gortano, con su tecnología avanzada y su eficiencia despiadada, había decidido que era el momento de probar sus nuevas armas experimentales en esta supuesta especie primitiva. En una fresca mañana de otoño en una bulliciosa ciudad, el cielo de arriba fue atravesado de repente por la luz cegadora de naves alienígenas mientras los gigantes metálicos descendían. Sus oscuras siluetas arrojaban sombras siniestras sobre las calles de abajo. El pánico se extendía por la ciudad mientras la gente miraba hacia arriba con horror. Los Gorens habían llegado. Su propósito era subyugar o aniquilar la invasión. Fue rápido y brutal. El líder de guerra Gortano Sorth lideró el asalto. Determinación sombría. Había visto muchos mundos caer ante sus pies, y la Tierra no sería diferente, excepto que no estaba preparado para la feroz resistencia que lo esperaba desde cada rincón de la ciudad. Los ciudadanos comenzaron a contraatacar con una intensidad que Sorth no había anticipado. Armas improvisadas y viejos arsenales militares se movilizaron rápidamente y una defensa decidida comenzó a tomar forma en el corazón del caos. Una joven científica llamada Dortra. Elina García surgió como una heroína improbable, después de haber sido parte de un proyecto secreto del gobierno que investigaba tecnologías de defensa avanzadas. Ella reconoció rápidamente la gravedad de la situación con su equipo. Trabajó febrilmente para desplegar sus defensas experimentales, esperando contra toda esperanza que pudiera cambiar la marcha. La batalla continuó durante el día y la noche, con el horizonte de la ciudad iluminado por explosiones y fuego trazador. A pesar de su tecnología avanzada, los Gans se encontraron cada vez más frustrados. Los defensores de la Tierra, aunque superados en tecnología, mostraron un espíritu indomable. Que Sorth había subestimado a los Gorens. Estaban acostumbrados a que el mundo se rindiera desesperado, pero aquí los humanos lucharon con una ferocidad que fue sorprendente e inspiradora. A medida que el primer día de la invasión llegaba a su fin, Sorth. Reg se agrupó con sus oficiales, sus rostros marcados por el estrés de la inesperada resistencia. Estos humanos, Sorth gruñó, no son como los demás. Luchan por su hogar con una pasión que no he visto antes. Aumentar el asalto. Debemos quebrar su espíritu antes de que su coraje nos venza. La doctora García, mientras tanto, estaba trabajando incansablemente, coordinando con otros científicos y líderes militares para elaborar estrategias para los próximos movimientos. Que había visto los informes de las debilidades de Corán y estaba decidida a usar cada bit de conocimiento que tenía para proteger su mundo. Su equipo logró crear un escudo temporal que repelió a los Gor y las armas. El tiempo suficiente para que los ciudadanos de la ciudad se reagruparan y reforzaran sus defensas. La batalla apenas comenzaba, y la lucha por la Tierra se había transformado de una lucha desesperada en una guerra a gran escala. La confianza inicial de Sorth se tambaleó, y la esperanza del Dr. García se hizo más fuerte. La resiliencia de la humanidad estaba en plena exhibición, y los Gans pronto se darían cuenta de que la Tierra no era solo otro mundo para ser conquistado, era un lugar donde los humanos no caerían sin luchar. El contraataque. La batalla había llegado a un punto crítico cuando amaneció el segundo día. La ciudad, que alguna vez fue bulliciosa, se había convertido en una zona de guerra con edificios en ruinas y escombros esparcidos por las calles. La doctora Elina García y su equipo continuaron trabajando incansablemente. Sus esfuerzos, cada vez más cruciales para la defensa de la ciudad, habían logrado retrasar el avance de los Gort, pero el enemigo era implacable y se adaptaba a la resistencia humana en el centro de comando gortano. La frustración de Sorth era palpable. Su actitud, alguna vez confiada, había sido reemplazada por irritación.
Los humanos estaban demostrando ser una espina en su costado, y su inesperada resiliencia estaba comenzando a cansarlo. Estas criaturas se negaron a romper, Sorth dijo con su voz cargada de ira. ¿Cuál es su fuente de fuerza? Mientras tanto, los humanos se reagrupaban y reforzaban sus defensas. Los líderes de la ciudad se habían unido para formar un frente unido contra la amenaza alienígena. Reconocieron que su mejor oportunidad de supervivencia era a través de la cooperación y la innovación. El Dr. García, junto con una coalición de estrategas militares y científicos, idearon un plan audaz para contraatacar. El plan implicaba usar la red eléctrica de la ciudad para crear un arma de pulso electromagnético EMP improvisada. La idea era interrumpir la tecnología Goran, dando a la humanidad una ventana temporal para contraatacar y hacer retroceder a los invasores. Fue un movimiento arriesgado, pero era la mejor opción que tenían cuando se puso el sol. Los defensores de la ciudad se prepararon para su contraataque. El dispositivo EMP oculto dentro de la infraestructura de la red eléctrica se activó. El pulso resultante provocó una destrucción masiva en los sistemas de comunicaciones y armas de los Goron por un breve momento. Las fuerzas Goran se desorganizaron y aprovecharon la oportunidad. Las fuerzas humanas lanzaron un asalto coordinado contra los invasores alienígenas. Las calles, que antes estaban llenas de caos y desesperación, ahora estaban llenas de los sonidos de una resistencia decidida. Los Gorons sorprendidos lucharon por recuperar el control. Los humanos, recién descubiertos, la confianza y la coordinación comenzaron a cambiar el rumbo de la batalla. Sorth, al presenciar el cambio arrepentido en el campo de batalla, se puso furioso y ordenó una retirada total de las fuerzas Goran para reagruparse y reevaluar su estrategia. El PEM había proporcionado a los humanos una temporal, pero la ventaja de la guerra estaba lejos de terminar cuando cayó la noche y la ciudad se calmó. La Docta. García y su equipo se tomaron un momento para recuperar el aliento. El contraataque había logrado hacer retroceder a los Goron, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Los Gans volverían sin duda, y los defensores debían estar preparados para la siguiente ola de la invasión. La batalla por la tierra se había convertido en un símbolo de la resiliencia y el ingenio humanos. Los Gorens habían subestimado la fuerza del espíritu humano y la marcha de la guerra había comenzado a cambiar con cada victoria, por pequeña que fuera. Los humanos se volvieron más determinados a proteger su mundo y demostrar que no serán conquistados tan fácilmente. La muerte de los Gorens era la desesperación. El Imperio Goran no estaba acostumbrado al fracaso. La última derrota de Zor había encendido una determinación feroz dentro del liderazgo del imperio. No podía permitirse el lujo de dejar que un mundo primitivo como la Tierra se mantuviera como símbolo de su potencial debilidad. Las órdenes provenían de los niveles más altos del imperio. La invasión debía ser completada a toda costa. Sorth fue convocado de regreso a la nave de mando, una nave de inmenso tamaño y poder donde se encontró con un consejo de funcionarios de alto rango. La atmósfera estaba tensa, llena de una mezcla de frustración y resolución. Los líderes Gorthans exigieron respuestas y una nueva estrategia para lidiar con la resistencia humana. Nuestra evaluación inicial de los habitantes de este mundo fue defectuosa. Sorth admitió que su tono reflejaba tanto enojo como frustración. Poseer una resiliencia que no anticipamos. Necesitamos un nuevo enfoque para quebrar su voluntad. Uno de los miembros del consejo, un estratega experimentado llamado Foron, propuso un plan radical. Desplegaremos nuestro arsenal completo, usaremos nuestras armas más avanzadas e iniciaremos un bombardeo planetario. Si es necesario, estos humanos deben demostrar que su resistencia es inútil. El plan fue aprobado con poca disidencia. El imperio gortano estaba decidido a aplastar el espíritu humano y completar su conquista mientras tanto, en la tierra Ladogótora. Elina García y su equipo se preparaban para la posibilidad de un asalto intensificado. Habían logrado mantener la línea hasta ahora, que la nueva estrategia de los Goran era alarmante. En el corazón de la ciudad, el equipo de liderazgo se reunió para discutir sus próximos movimientos, la noticia del inminente bombardeo los alcanzados y la gravedad de la situación era. Evidentemente, tenían que actuar rápidamente para evitar la devastación completa de su mundo.
El doctor García propuso la construcción de una red de búnkeres subterráneos e instalaciones defensivas para proteger a los civiles y la infraestructura clave del ataque gortano. Mientras las fuerzas gortanas se preparaban para su asalto, los humanos trabajaron incansablemente para fortalecer sus defensas. Las calles de la ciudad, que alguna vez fueron bulliciosas, ahora estaban prácticamente vacías mientras la gente se refugiaba en los búnkeres subterráneos. Fue una de determinación sombría, ya que los defensores sabían que su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse e innovar. Los Gorons desataron todo su poder sobre la ciudad. Los cielos se llenaron de las oscuras rayas de los cañones de plasma y municiones explosivas. La tierra tembló con cada impacto, y las defensas de la ciudad fueron puestas a prueba máxima. El bombardeo gortano fue implacable, diseñado para romper el espíritu humano y forzar una rendición. El doctor García, que supervisaba la operación desde un centro de comando subterráneo, observó cómo se desplegaba la destrucción en los monitores a pesar de las abrumadoras probabilidades. El espíritu humano permaneció intacto. La defensa ERS contraatacó con todo lo que tenía, usando sus recursos limitados para lanzar contraataques y frenar el avance gortano. Mientras continuaba el bombardeo, las fuerzas gortanas comenzaron a encontrar una resistencia inesperada. Los búnkeres subterráneos estaban demostrando ser más resistentes de lo previsto, y las tácticas guerrilleras de los humanos estaban interrumpiendo el asalto de los Goran. La marea de la batalla estaba cambiando una vez más, y los Gorons comenzaban a darse cuenta de que la tierra no era una conquista fácil. El liderazgo gortano observaba la situación con creciente preocupación. Su confianza inicial había dado paso a dudas, y la comprensión de que tal vez no lograrían una victoria rápida comenzaba a hundirse en Sorth. Ahora, bajo una inmensa presión, sabía que el éxito de la invasión pendía de un hilo. El punto de inflexión. El asalto implacable del Imperio Gortano había llevado a los defensores de la tierra a sus límites. La ciudad estaba en ruinas, pero el espíritu humano no se estaba recuperando fácilmente. A pesar de las abrumadoras probabilidades, persistía un rayo de esperanza mientras la doctora Elina García y su equipo continuaban desafiando las expectativas. Tras el bombardeo, los defensores se reagruparon y evaluaron su situación. Los búnkeres subterráneos se habían mantenido firmes y el avance gortano se había frenado. La resistencia humana estaba lejos de ser derrotado, y la determinación de proteger su mundo permaneció inquebrantable. La doctora García se dio cuenta de que la clave para cambiar la situación radicaba en comprender la tecnología gortana. Ella y su equipo trabajaron incansablemente para analizar el equipo gortano capturado y diseñar nuevas contramedidas. Descubrieron una vulnerabilidad crítica en los escudos de energía de los Gorin, una debilidad que podría ser explotada para obtener la ventaja con este nuevo conocimiento. Los defensores lanzaron una operación audaz para atacar el corazón de la estructura del mando de los Gorin. Apuntaron a instalaciones claves y líneas de suministro con el objetivo de interrumpir las operaciones del enemigo y debilitar su control sobre la invasión. La operación era arriesgada, pero había mucho en juego a medida que las fuerzas humanas avanzaban por las ruinas de la ciudad. Encontraron una resistencia feroz de las tropas gortanas. La batalla fue intensa, y ambos bandos intercambiaron fuego y maniobraron para obtener ventaja a pesar de los desafíos. La contraofensiva humana resultó exitosa. Las instalaciones de mando se vieron duramente afectadas, y sus líneas de suministro se vieron La interrupción provocó una confusión significativa dentro de las filas. Goran y su asalto, una vez coordinado, comenzó a vacilar. Sorth, observando el caos desde su nave de mando, se dio cuenta de que la situación se estaba deteriorando. Las fuerzas Goran estaban luchando por mantener su control en la ciudad, y la resistencia humana se estaba volviendo cada vez más efectiva. Estaba claro que la marea de la batalla había cambiado a favor de los defensores a medida que la contraofensiva humana continuaba el liderazgo. Gortano se enfrentaba a una decisión difícil. La estrategia inicial de una fuerza abrumadora había fallado, y la perspectiva de un conflicto prolongado era desalentadora. Sorth, ahora bajo intenso escrutinio, sabía que el éxito de la invasión dependía de encontrar un nuevo enfoque. El doctor García, mientras tanto,
permaneció concentrado en la tarea en cuestión. Los defensores habían obtenido una ventaja significativa, pero la lucha estaba lejos de terminar. Los Gortan eran un enemigo formidable, y los humanos tuvieron que permanecer vigilantes para proteger su mundo de una mayor devastación. Se había llegado al punto de inflexión en la batalla, pero la lucha por la tierra estaba lejos de terminar. Los defensores estaban preparados para lo que viniera después, listos para continuar su lucha con la misma resistencia y determinación que los había llevado a través de los momentos más oscuros de la conflicto. La retirada de Goran. La batalla por la tierra había llegado a un punto crítico. La estrategia del Imperio Gortano de aplastar a la fuerza se había encontrado con una resistencia inesperada, y la marea del conflicto había cambiado. Los defensores humanos, reforzados por sus recientes éxitos, ahora estaban en una posición fuerte para aprovechar su ventaja. Sorth, el líder de guerra gortano, se enfrentó a una creciente presión de sus superiores. El fracaso de la invasión se había convertido en una gran preocupación para el imperio, y la perspectiva de un conflicto prolongado con los humanos era cada vez más inaceptable. El liderazgo. Gortano se había impacientado y exigió una nueva estrategia para llevar el conflicto a una conclusión decisiva. En respuesta, Sorth ordenó una retirada táctica. Las fuerzas gortanas comenzaron a retirarse de la ciudad, reagruparse y prepararse para una nueva fase de la invasión. La decisión de retirarse no se tomó a la ligera, pero fue un paso necesario para evitar más pérdidas y reevaluar la situación. La retirada se ejecutó con precisión mientras las fuerzas Goran se retiraban de la ciudad y establecían un perímetro defensivo. La retirada fue un testimonio del enfoque disciplinado de los Goran hacia la guerra, pero también indicó un reconocimiento del tremendo desafío planteado por la resistencia humana. La Dra. Elina García y su equipo observaron la retirada con una mezcla de alivio y cautela. La ciudad ya no estaba bajo amenaza inmediata, pero los Gorens estaban lejos de ser derrotados. Los defensores sabían que el conflicto estaba lejos de terminar y que los Gorens querrían regresar con una nueva estrategia mientras las fuerzas Gortan se retiraban. Los defensores humanos aprovecharon la oportunidad para evaluar el daño y comenzar el proceso de reconstrucción. La ciudad había sufrido una destrucción extensa, pero la resiliencia de su gente brillante. El sentido de unidad y determinación era más fuerte que nunca, y los defensores estaban comprometidos a garantizar que su mundo no cayera ante los invasores después de la retirada. La Dra. García y su equipo se centraron. Al analizar la tecnología y las tácticas de los Goran, su objetivo era comprender las fortalezas y debilidades del enemigo para prepararse mejor para la próxima fase del conflicto. La información recopilada durante la batalla sería crucial para desarrollar estrategias para contrarrestar las futuras acciones de los Goran. Mientras tanto, el Imperio Gortan estaba encerrado en un período de intensa reflexión y preparación. La retirada había sido un revés, pero también presentó una oportunidad para refinar su enfoque y abordar las vulnerabilidades expuestas por la resistencia humana. El liderazgo Gortan estaba decidido a aprender de sus errores y asegurarse de que su próximo movimiento fuera más efectivo a medida que el conflicto continuara. Ambos bandos se prepararon para la siguiente fase de la batalla. Los Gans se estaban reagrupando y elaborando estrategias mientras que los humanos permanecían vigilantes y resueltos. La lucha por la tierra estaba lejos de terminar y el resultado del conflicto dependería de la capacidad de ambos bandos para adaptarse y superar los desafíos que se avecinaban. La inesperada alianza. La retirada de las fuerzas gortanas había proporcionado un indulto temporal para los defensores de la tierra, pero el conflicto estaba lejos de terminar. La ciudad estaba en proceso de reconstrucción y los humanos se estaban preparando para el inevitable regreso de los Gorens. Sin embargo, un nuevo e inesperado desarrollo estaba a punto de alterar el curso del conflicto en medio de los esfuerzos de reconstrucción. La Dra. Elina García recibió una comunicación inesperada de una fuente desconocida. El mensaje estaba encriptado y contenía una serie de coordenadas e instrucciones.
Intrigó y fue cautelosa. La docta. García reúne a un pequeño equipo para investigar la fuente del mensaje. Las coordenadas los llevaron a un lugar remoto en las afueras de la ciudad, donde descubrieron una instalación subterránea oculta. En su interior se encontraron con un grupo de seres que se identifican como miembros de una facción de la resistencia de una raza alienígena vecina, conocida como los Veritanos. Los Veritanos eran una raza tecnológicamente avanzada que también había sufrido bajo la opresión del Imperio Gorthan. El líder, el comandante Ara, explicó que habían estado monitoreando la situación en la Tierra y estaban impresionados por la resistencia humana. Habían decidido ofrecer su apoyo en la lucha contra los Goron. La alianza entre los humanos y los verdaderos se forma por necesidad y respeto mutuo. Los Veridin trajeron consigo tecnología avanzada y experiencia estratégica que complementó los esfuerzos humanos. El doctor García y el comandante Ara establecieron rápidamente una relación colaborativa compartiendo información y recursos para mejorar sus esfuerzos conjuntos. La alianza Newfound demostró ser un cambio de juego en el conflicto. Con la ayuda de los Verin, los defensores humanos pudieron desarrollar nuevas tecnologías y estrategias para contrarrestar la amenaza Goran. Los Veridin proporcionaron información valiosa sobre las tácticas y vulnerabilidades de los Goran, lo que permitió a los humanos fortalecer sus defensas y montar contraataques más efectivos mientras los Gorens se reagrupaban y preparaban para su siguiente movimiento. Se encontraron con un renovado y una resistencia formidable. Las fuerzas combinadas de humanos y Veritans presentaron un frente unido que los Gorens no habían anticipado. La batalla por la Tierra había adquirido una nueva dimensión con la inesperada alianza, alterando la dinámica del conflicto. El doctor García y el comandante Ara trabajaron en estrecha colaboración para coordinar sus esfuerzos en el plan para la próxima fase de la batalla. La colaboración entre las dos razas fue un testimonio de la fuerza de la unidad y el poder de la cooperación frente a amenazas abrumadoras. Los Gorons, ahora enfrentados a una resistencia más poderosa y organizada, se vieron obligados a reconsiderar su estrategia. La inesperada alianza había cambiado el rumbo del conflicto y el resultado de la batalla por la Tierra ahora era incierto. Mientras el conflicto continuaba, los humanos y Veridin permanecieron resueltos en su determinación de proteger su mundo y derrotar a los invasores Gorthan. La alianza era un símbolo de esperanza y resiliencia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la unidad y el coraje pudieron superar el mayor de los desafíos. La resistencia final. La batalla por la Tierra había llegado a su clímax. Las fuerzas combinadas de humanos y Veridin habían logrado hacer retroceder a los invasores Gorthan y los obligaron a adoptar una postura defensiva. El momento había llegado para la confrontación final, y ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento decisivo. La doctestras. Elina García y el comandante Aera, trabajando juntos con sus respectivos equipos, desarrollaron un plan integral para el asalto final. El objetivo era atacar el corazón de la estructura del mando Goran y dar un golpe decisivo que terminara con la invasión de una vez por todos. El plan involucraba un ataque coordinado a la nave de mando principal de los Goran, que estaba estacionada en órbita baja sobre el planeta. El asalto se lanzaría desde múltiples frentes, con fuerzas humanas y variantes trabajando en tándem para abrumar las defensas Goran y abrir una brecha en la nave de mando. Cuando comenzó el asalto final, los cielos se llenaron con los sonidos de la batalla. Fuerzas humanas y variantes lanzaron un serie de ataques de precisión contra la nave de mando Goran que apuntaba a sistemas e infraestructura clave. Los Gorens, sorprendidos por la intensidad y la coordinación del ataque, lucharon por montar una defensa efectiva. El doctor García y el comandante Ara lideraron el asalto desde el frente, demostrando una valentía y un liderazgo notables. Sus fuerzas combinadas presionaron el ataque con una determinación inquebrantable, abriendo paso a través de las defensas Goran y abriendo paso hacia el núcleo de la nave de mando dentro de la nave de mando Sorth. El líder de guerra gortano se enfrentó a la realidad de la inminente derrota.
Su actitud, que alguna vez fue confiada, había sido reemplazada por un sentido de urgencia y desesperación. Las fuerzas Gor, aunque formidables, no pudieron resistir el implacable asalto de los humanos unidos, Berit al frente mientras se desarrollaban los momentos finales de la batalla. El doctor García y el comandante Ara llegaron al corazón de la nave de mando con un esfuerzo coordinado. Dieron un golpe decisivo que paralizó la estructura de mando de los Goran y terminó efectivamente con la invasión. La derrota de las fuerzas Goran marcó un punto de inflexión en el conflicto. Los alguna vez amenazantes invasores ahora estaban en completa retirada, y las fuerzas humanas y Beridín celebraron su dura victoria. La batalla por la tierra había sido ardua, pero la fuerza y resistencia de sus defensores habían prevalecido después de la resistencia final. El mundo comenzó el proceso de recuperación y reconstrucción. La alianza entre humanos y Veritans había demostrado ser una fuerza poderosa para el bien, y las lecciones aprendidas del conflicto darían forma al futuro de ambas razas. La historia de la lucha de la Tierra contra los invasores, Gordhan se convirtió en un testimonio del perdurable espíritu de la humanidad y el poder de la unidad. El conflicto había puesto a prueba los límites del coraje y la determinación, pero al final fue la fuerza del espíritu humano lo que aseguró la victoria y aseguró la supervivencia continua de su mundo. A medida que el sol salía en un nuevo día, los defensores de la tierra miraban hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que habían enfrentado los desafíos más oscuros y habían surgido más fuertes que nunca.